Voy a dedicar un vídeo de 5 minutos a definir la palabra algoritmo, y a ver su origen. En primer lugar, porque es muy divertido y muy interesante. Y en segundo lugar, porque últimamente estoy leyendo muchas noticias que hacen un uso torticero de la palabra, ¿no? Que es cuando usan la palabra el algoritmo en singular para aglutinar una serie de malas políticas o malos funcionamientos por parte de las empresas tecnológicas o de las instituciones, ¿no? Noticias como pues, el algoritmo como arma política o el daño que nos hace el algoritmo. Y me parece que es un mal uso de la palabra, o al menos lo que intenta es transmitir miedo. Eh, y, y- y esta palabra es muy importante en nuestra sociedad y su origen es muy divertido. Así que vamos al lío. La primera vez que se escribe algoritmi en latín, la escribe Gerardo de Cremona en Toledo. Gerardo de Cremona lo que hace es traducir un libro súper importante, relevante en la época, que es el libro de Mohamed bin Musa al-Juarizmi, que es un sabio de la edad de oro del califato, que viene de Uzbekistán. Este señor lo que hace es dejar por escrito una serie de prácticas que ya se hacían en todo el mundo árabe y que aquí en Occidente, como aún usábamos básicamente los números romanos, pues no lo teníamos integrado. Por eso es tan relevante este libro, ¿no? Y sobre todo su traducción al latín. Entonces, en este libro de Al-Khwarizmi, lo que hay básicamente se llama Kitab al-Hisab al-Indi, que la traducción sería como el libro de los números índigos. Entonces, lo que hace es plasmar cómo funcionan los números índigos, que son los números que usamos hoy en día, ¿no? El uno, el 2, el 3. Explicar cómo va el cero, que acordaos que los números romanos no tenían cero, y explicar cómo hacer operaciones básicas, cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar, cómo dividir, cómo hacer raíces cuadradas. Incluso no sé si es en este libro o en el siguiente que escribe Al-Khwarizmi, que es el que da el nombre al álgebra. Pues este tipo es muy relevante, aunque no sabemos su nombre nunca. Quiero decir que sabemos el nombre de mucha gente, pero del tipo nos enseñó a usar números, pues es un tipo que a veces no aparece en muchos libros de texto. Bueno, sigamos. Entonces el tema es que incluso en el segundo libro lo que hace es cálculo de transmisiones de herencias. O sea, son cosas como muy pragmáticas, ¿no? Como sumar, como restar, que es algo que una persona del día a día eh, imaginaos, ¿no? Un señor que tiene una granja en el Imperio Romano, pues necesita saber, ¿no? O el que controla los ejércitos, ¿no? Que tiene que hacer los números. Entonces, es un libro muy interesante. Entonces, está montado de forma que son como recetas de cocina, ¿no? ¿Cómo sumar? ¿No? Y te explica cómo sumar. ¿Cómo hacer una resta? Y te explica cómo hacer una resta. ¿Cómo hacer una multiplicación? Y te explica cómo hacer una multiplicación, ¿no? En modo recetas de cocina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Gerardo de Cremona lo traduce, lo que hace es una cosa que primero al nombre del libro lo traduce como algoritmi de número indorum. Pone el nombre de Al-Khwarizmi dentro del título del libro, ¿no? Algoritmi es la traducción que hace de Al-Khwarizmi, ¿no? Los números índigos de Al-Khwarizmi. Y entonces dentro del libro hace una cosa así como, supongo que en esa época se hacía, ¿no? Que es que delante de cada de esas recetas de cocina que yo digo, ¿no? Lo que hace es poner arriba algoritmi dixit, ¿no? Que es algo así como tal y como dijo Al-Khwarizmi, ¿no? Tal y como dijo Al-Khwarizmi y te enseña a hacer la suma. Tal y como dijo Al-Khwarizmi y te enseña a hacer la resta. Tal y como dijo Al-Khwarizmi y te enseña a hacer una raíz cuadrada. Entonces, ¿qué pasa? Y al final el subconsciente acaba quedando que lo de algoritmi significa un proceso para realizar un cálculo. Y de ahí el origen de la palabra. El origen de la palabra algoritmo no es más que de esa traducción del nombre de Al-Khwarizmi en un libro súper relevante para la cultura occidental, aunque muchos no lo conozcamos, donde nos explican cómo hacer cálculos que son súper útiles para la vida. Entonces, al final, ese algoritmo es pues una receta de cocina para realizar una acción, que es algo que pues, hasta la época de la Segunda Guerra Mundial los ejecutábamos personas, es decir, que la gente, los matemáticos leen el algoritmo y hacen la suma, hacen la resta, ¿no? O vosotros en el cole, ¿no? Aprendemos a hacer sumas y restas con los algoritmos que escribió Al-Khwarizmi y que tradujo al latín Gerardo de Cremona. Eh, y y a partir de la Segunda Guerra Mundial empezamos a tener máquinas que son capaces de leer algoritmos y de ejecutarlos, lo cual está muy bien, es el invento de la humanidad, el invento gordo, uno de los inventos gordos de la humanidad.
Entonces, cuando hablamos de algoritmo, estamos hablando del proceso que usa la máquina de vending para darte el cambio de la Coca-Cola. O estamos hablando del proceso que ejecuta el microcontrolador que tienes del coche que activa el limpiaparabrisas cuando llueve. Cuando estamos hablando de algoritmos, estamos hablando de muchos algoritmos. Todos los algoritmos hacen cosas, todos hacen cosas diferentes. Por supuesto, los creadores de los algoritmos, queriendo o sin querer, pueden introducir sesgos en los algoritmos, pero no hay un enemigo que se llame el algoritmo, sino que hay muchos algoritmos y la palabra algoritmo nos ha cambiado la forma de funcionar en la humanidad.